Bueno, continuamos con las sustancias. La siguiente sustancia es la marihuana, o también conocida como cannabis, porque proviene de la planta cannabis sativa. También hay cannabis indica, pero lo que más se utiliza es la cannabis sativa. Y esto, como habíamos repasado en los videos anteriores, es la droga ilegal más consumida, incluso en las prevalencias de la encuesta nacional de consumo de tabaco y droga. En México vimos que sigue siendo tanto en adultos como adolescentes la principal droga. Y las sustancias activas que tienen se les denomina cannabinoides. Tiene una larga historia de uso con fines medicinales, como un antiinflamatorio principalmente, eh, y actualmente a lo mejor algunas indicaciones. eh, y estas sustancias, estos cannabinoides, se unen a receptores que tenemos en el cuerpo que se llaman CB1 y CB2, que son parte de lo que se llama el sistema endocannabinoide. Nosotros podemos determinar ciertos componentes de las plantas que se llaman fitocannabinoides y los que produce el organismo, pues endocannabinoides. El principal componente de la marihuana como tal y responsable de la dependencia es este compuesto que se llama delta 9 trans tetrahidrocannabinol o delta 9 THC o simplemente THC, y esta es la sustancia activa de la marihuana y el hashish. Existe otro THC que no tiene las mismas propiedades ni la misma afinidad, pero no es el único, el THC derivado de la marihuana. Existen otras sustancias como el cannabidiol, cannabigerol, cannabinol y cannabitriol. Eh, Últimamente se ha puesto de moda el aceite de cannabinol para controlar algún tipo de crisis epilépticas refractarias a tratamientos convencionales. No es que los chicos o los niños que llegan a administrar, porque se da mucho en pacientes pediátricos, o sea, no que se dé mucho de indicación, sino el uso anticonvulsivo está más dirigido a población infantil por algunos síndromes epilépticos como el Lennox-Gastaut, y otros en donde hay veces que hay dificultad para controlar las crisis, pero eso no es como tal la marihuana, el THC, es el cannabinol, ¿ok? O aceite de cannabinol, síndrome de West también. Y nosotros en el organismo producimos endocannabinoides que tienen una función como eicosanoides. Si no se acuerdan que son los eicosanoides, lo van a tener que revisar. ¿Se acuerdan eh, que viene con los tromboxanos y todo esto? Los dos endocannabinoides que nosotros producimos es la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Aquí están algunas de las enzimas que intervienen en su síntesis. ¿Ok? Los endocannabinoides, la anandamida y el 2-AG, son sintetizados, liberados, recaptados y degradados por células del sistema nervioso central, hipocampo, tálamo, cuerpo estriado, la corteza, el puente, cerebelo y médula espinal. Ahora, esas son las sustancias activas, los endocannabinoides. Esa es una parte del sistema. La otra parte del sistema son los receptores. Tenemos los receptores, el CB1, que es donde se va a adherir la marihuana o los endocannabinoides o los otros fitocannabinoides, que fue descrito por este médico eh, en 1990 como parte de el cerebro de ratas, ratones y humanos. Se considera que tiene algunas actividades en procesos fisiológicos neuronales y a nivel periférico no se expresan los receptores 1, ¿ok? Eh, Estos son los responsables de todos los efectos psicoactivos que desencadenan los fitocannabinoides o los otros cannabinoides. Se encuentra distribuido en estructuras presinápticas de axones y terminales nerviosas principalmente. Y lo que hacen estos es que inhiben la transmisión GABA y promueven la transmisión de la liberación de glutamato por bloqueo de canales de calcio. Entonces el glutamato excita en una cadena sináptica, llega a excitar neuronas al final que van a liberar dopamina en el núcleo accumbens, como ya hemos estado revisando en el mecanismo de acción de todas las sustancias. Es un receptor acoplado a proteína G, ¿no? Generador de segundos mensajeros,
y se cree que parte de lo que de lo que está involucrado el receptor es en movimiento, ¿no? En ganglios basales, procesos de memoria y cognición y modulación del dolor a nivel espinal. ¿Ok? Después se descubrieron que había receptores en otras partes, sin embargo, así como de manera corta, es mejor identificar los receptores cannabinoides 1 al sistema nervioso central y los receptores cannabinoides 2 a células periféricas, principalmente células inmunológicas, ¿ok? Más o menos eso nos da un panorama. No es así, no es exclusivo, pero de manera sencilla es más práctico considerarlo así, ¿ok? Los efectos que produce el consumo de marihuana o los efectos que se promueven por la estimulación de los receptores por el tetrahidrocannabinol, pues son alteraciones del estado de ánimo y la euforia, una sensación de creatividad. Ojo, no dice creatividad, dice sensación de creatividad. Como les explicaba yo, el hecho de que fumen marihuana no quiere decir que ya por eso van a poder escribir poesía o hacer pinturas, ¿no? O sea, eso, por más marihuana que fume yo, no voy a escribir un libro digno de ser publicado, tal vez, ¿no? Produce relajación, que eso es como, mira, acá dice relajación, ¿qué está pasando? No, es relajación, alucinaciones o sensación de percepción sensorial aumentada, sentir que uno no es uno mismo, que es el fenómeno de despersonalización, alteraciones en la percepción del tiempo, sienten que el tiempo transcurre más lento, y de la memoria reciente, tiene un efecto analgésico, inmunomodulador, un efecto orexigénico, y tiene ahí algunos efectos que supongo tienen que ver con la acetilcolina porque disminuye la motilidad gástrica, gastrointestinal y la secreción de salivas. Disminución del rendimiento psicomotor. Disminuye la presión intraocular, produce congestión conjuntival, entonces las escleras se ven hiperémicas, altera la temperatura, provoca broncodilatación, altera los niveles de hormonas sexuales, produce taquicardia, vasodilatación, esa vasodilatación te puede llevar a hipotensión. En algunos pacientes con propensión a esquizofrenia puede desarrollar o hacer que debute la enfermedad. Entonces tenemos que puede provocar que la esquizofrenia latente en un individuo se manifieste y que quede con psicosis de tipo esquizofrénica, o por sí misma la sustancia como un efecto directo puede producir psicosis. La psicosis por cannabis pues va a ser transitoria, no permanente. Otros de las alteraciones que provoca, pues las tenemos aquí, ¿no? Agitación, ansiedad, irritabilidad, confusión, se ha asociado a suicidio, alteraciones de la memoria, etcétera. La parte depresora se da más a dosis bajas, a dosis altas puede llevar a problemas conductuales, paranoia, ¿ok? Eh, la marihuana tiene una peculiaridad que depende del contexto en el que se consuma, da algunas sensaciones diferentes. Lo que se describe es que el cigarro en solitario, o sea, sin más personas, en la oscuridad, en la tranquilidad, produce un efecto sedante. Los efectos conductuales, esos dependerán de en qué ambiente esté, qué espera obtener la persona del consumo de la marihuana. Cuando hay intoxicación leve pueden entrar en megalomanía y sentirse eufóricos y que pueden hacer todo. Puede provocar ataxia. Esto, si vimos que los receptores estaban en hipocampo, pues va a haber problemas para la memoria, dificultad para hilar las ideas, entonces va a haber un bloqueo ahí del discurso, o de repente se empobrece el pensamiento y hablan de lo mismo y las mismas cosas, los mismos chistes, las mismas pláticas, ¿no? Pareciera que no hay cosas nuevas. También puede alterar la función tiroidea y bueno, la marihuana es una droga peculiar porque a dosis bajas no produce tolerancia. O sea, hay mucha gente que puede pasar toda la vida fumándose un cigarro. Eso no quiere decir que sea inocuo, ¿ok? Eh, Así como el tabaco tiene todos los riesgos para producir cáncer y problemas respiratorios, vasculares, fumar marihuana tiene los mismos riesgos de cáncer de pulmón, de cáncer de las vías respiratorias,
de alterar la respiración. Todos esos fenómenos que se dan con fumar tabaco también se dan con fumar marihuana. Ahora a eso agrégale los efectos cognitivos, los efectos en el estado de ánimo, la dificultad en la memoria. ¿Ok? El uso continuado puede llevarte a tolerancia con dosis más altas. Y no sé si se acuerdan de farmacología que hay tolerancia cruzada o alergias cruzadas, que si eres alérgico a las cefalosporinas, puedes ser alérgico a las penicilinas, ¿no? Igual aquí el fenómeno de tolerancia puede hacer que si eres tolerante a la marihuana, pueda ser tolerante al alcohol o viceversa. O sea, alguien que es fumador regular de marihuana, cuando toma alcohol no va a tener los efectos tan fuertes como si no fumara marihuana. Y al revés, alguien que sea consumidor crónico de alcohol, pues no va a tener los efectos igual al consumir marihuana. En cuanto al síndrome de abstinencia es muy variado. En un punto se llegó a considerar que probablemente no generara síndrome de abstinencia. Lo que pasa es que es muy variado y hay veces que los pacientes experimentan una cosa u otra, o de repente un tiempo están sintiéndose débil o con temblores y luego se quita y se ponen irritables, inquietos. Entonces es variable, pero sí, sí hay abstinencia. Estos son algunos de los síntomas que definen la abstinencia en marihuana. La intoxicación se produce cuando superamos 70 miligramos por kilogramo de peso de tetrahidrocannabinol, calculado a un varón de 70 kilogramos, etcétera. 5 gramos de THC son provocadores de intoxicación. Alguien intoxicado con marihuana va a tener problemas en la percepción, entonces se va a salir de la realidad mediante ilusiones y alucinaciones y puede cursar también con otros síntomas psicóticos como delirios de persecución y daño o ideas paranoides, experimentar despersonalización, desorganización del pensamiento y a veces les entra la pálida y tienen ataques de pánico. Usualmente la intoxicación, si no supera los 5 gramos, se resuelve entre 2 a 4 horas. Como cualquier intoxicación, se tiene que tratar en una sala de urgencias y se dan medidas de soporte. ¿Qué tenemos que hacer en esas medidas de soporte? Pues lo que se vaya ofreciendo, si hay deshidratación, si hay inquietud, si tiene pánico, etcétera. Entonces, lo que se recomienda es relajación en un ambiente tranquilo. Si está muy ansioso, se puede ocupar una benzodiazepina. Y si la marihuana lo llevó a delirium, pues empezar un tratamiento farmacológico como le corresponde al delirio. La dependencia, ya vimos alcohol y tabaco y ya no es necesario repetir todos los criterios de la dependencia porque ya saben, ¿no? Un consumo continuado y problemático de, en este caso, marihuana que lleva más de 12 meses, que se compone por lo siguiente, ya no uso continuado a pesar de que se sabe que provoca un daño físico, psicológico, mucho tiempo gastado en buscar o consumir la sustancia, deseos infructuosos o intentos infructuosos de dejar de consumir, etcétera. Entonces, para la dependencia se necesita terapia, ¿no? Darle terapia motivacional, o sea, invitarlo a que él genere la reflexión de dejar de consumir, así como en el tabaco hay que explicar eh, que hay muchos más beneficios en dejar de consumir marihuana eh, que perjuicios por no consumirla, ¿no? La terapia motivacional y la terapia cognitivo-conductual, donde le vamos a ayudar a los pacientes a que puedan aguantar la abstinencia, que se den cuenta de que bajo qué situaciones su consumo aumenta y alejarse de dichas situaciones, ¿no? Por ejemplo, dices que todos mis amigos fuman marihuana. Ah, bueno, pues vas a tener que moderar la interacción con tus amistades, no que dejes de ser su amigo, pero a lo mejor no vas a estar en los ambientes donde acostumbradamente fumaban marihuana. Cuando sientan los deseos o la apetencia, analizar, ¿no? Que están en una fase de cambio y que es normal que sientan la apetencia, que habrá que eh, tener una red de apoyo para que podamos salir de esa crisis del craving, evitar factores desencadenantes, aprender a decir no a cuando ofrecen la droga, ¿no? Y en algunas sustancias se utilizan los cupones, ¿no? Que no sé, por ejemplo, va a ir a ver a sus amigos y le ofrecen marihuana y la rechaza. Entonces, eso lo hace acreedor dentro de un programa a un cupón.
y después mantiene 15 días sin consumir otro cupón y después los cupones los puede cambiar por alguna otra, como algo así como un premio, pues. Acuérdense que lo que estamos buscando es que el circuito de la recompensa se active también, pero con una recompensa diferente al consumo de sustancia.